Saludos, bienvenido al canal. Y hoy estaré hablando de la moneda del 2020, el American Innovation, el dólar de Carolina del Sur, que honra a Septima Clark, maestra y activista de derechos civiles, cuyas décadas de trabajo en la educación de los votantes fueron una inspiración para otros líderes del movimiento de derechos civiles. De hecho, son muchos los coleccionistas que les encanta estos tipos de monedas de innovación. Yo tengo dos de estas preciosas monedas y le diré que una de mis suscriptoras me ha donado la moneda de Connecticut. Estoy muy agradecida por sus donaciones que me han dado. Me han ayudado inmensamente para preparar estos tipos de videos. También pueden ir al usmint.gov que les dejo en la cajita de información aquí abajito del video, que encontrarán por separado estas monedas, como también los podrán ver en conjuntos, o sea, los de Proof Set, de acuerdo al sitio web. Y esta moneda estará disponible para el 19 de enero del 2021 en rollos y bolsas. Entonces, para el 1 de febrero del 2021 estará disponible la moneda de innovación estadounidense de Carolina del Sur, el Prove, el de prueba. Pero siempre verifiquen si va a estar disponible en su sitio web, ya que a veces ellos han tenido cambios en dichas fechas. Y les diré el por qué muchos de los coleccionistas les gusta coleccionar este tipo de monedas por su historia. De hecho, estaba mirando un video de un especialista, un perito en colecciones de arte de China. Bueno, como platos de porcelana, envases, entre otros objetos, y todas tenían diseños de paisajes, trabajadores de China, familias, etcétera, etcétera. Y me pareció sumamente interesante lo que dijo este especialista sobre estos objetos, que el valor no era solamente por lo antiguo de estos objetos, sino también por la historia que cada uno de ellos contaba, lo que hacían que los coleccionistas lo quisieran más y más. Y pensé inmediatamente sobre nosotros, los coleccionistas numismáticos. Cómo deseamos saber la historia de nuestras monedas y nos encanta hablar de la misma principiantes. En este caso, hablemos de la vida de Septima Clark, que está en el diseño de esta moneda de innovación. Pues ella nació el 3 de mayo de 1898 en Charleston, Carolina del Sur. El padre de ella, que antes era una persona esclavizada, y su madre había nacido en Haití. Ellos le enseñaron a Clark a leer y a escribir al principio de su vida. Después de graduarse de la escuela secundaria de 1916, Clark comenzó a enseñar en una escuela para negros en Johns Island, cerca de la costa. Enseñó tanto en Charleston como en Columbia, aunque el sistema escolar segregado le impedía enseñar en el sistema de escuelas públicas de Charleston. Clark se unió a la NAACP trabajando en una campaña de 1919 para revocar la ordenanza de Charleston contra los maestros negros. Y durante la Segunda Guerra Mundial se unió a una exitosa demanda de la NAACP por equidad salarial para los maestros negros en Carolina del Sur. Estudió con el activista de derechos W.E.B. Du Bois, obteniendo su licenciatura y maestría en la década de 1940. La Junta Escolar de Charleston la despidió por su membresía en la NAACP en 1956, después de que el Estado prohibiera a los empleados municipales y estatales permanecer a organizaciones de derechos civiles. Se convirtió en directora de talleres en la Highlander Ford School en Tennessee
creando escuelas de ciudadanía que enseñaban alfabetización, sus derechos y deberes como ciudadano estadounidense y cómo llenar hasta formularios de registros de votaciones, según Martin Luther King de Stanford. Instituto Junior de Investigación y Educación, después de que el estado de Tennessee cerró la escuela de Highlander Fork. Clark continuó trabajando en el SCLC hasta que se jubiló en 1970, aunque continuó dirigiendo talleres después de jubilarse. Fue elegida miembro de la Junta Escolar de Charleston. Recibió premios tal como las relaciones raciales de la Asociación Nacional de Educación y se le otorgó un doctorado honorario en letras humanas de la Universidad de Charleston. Por último, Clark continuó su trabajo como educadora y activista hasta su muerte el 15 de diciembre de 1987. Por eso se tomó en consideración su obra en esta moneda, American Innovation, como forma de conmemorar su nombre. Después de haber considerado varios diseños, entonces Clark fue el tema para considerar en la moneda de innovación de Carolina del Sur. Y estas monedas han gustado muchísimo, ya que se han vendido 77.802 hasta en enero, el 3 de enero. Y esta moneda de los American Innovation Proof Sets, quiero que estén bien pendientes en su sitio web de usmint.gov, que lo van a poder conseguir. De hecho, se produjeron monedas en las sucursales de Filadelfia y Denver, así como en las monedas de prueba, los de Proof en San Francisco. Aunque se produjo en el 2020, su lanzamiento al público ha sido en el 2021. De hecho, los rollos y bolsa de las monedas de Filadelfia y Denver estarán disponibles el 19 de enero de este año, como les mencioné, y las monedas de Reverse Proof estarán disponibles el 1 de febrero. Y los rollos de 25 monedas tienen un precio de $34.95, mientras que las bolsas de 100 monedas tienen un precio de $117.50. Ya las monedas de prueba inversa están en $11.50. Si usted es de las personas que va a comprar estas monedas, dejen un comentario, me gustaría leer qué les parece y por qué les interesa tanto comprar estas monedas. Si todavía usted no se ha suscrito a mi canal, espero que lo considere y no se olvide de activar la campanita para que le notifiquen cada vez que coloco un nuevo video. También apreciaría muchísimo un dedito arriba como que le gustó mi trabajo. Muchas gracias por su gran apoyo. Nos vemos hasta el próximo video. Cuídense mucho. Bye.